Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una transmisión en vivo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecemos al Señor por una nueva oportunidad que nos da de encontrarnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves. Les recuerdo que los martes y los jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por todos aquellos vaticinios que hizo Jesús y que se los presenta a sus discípulos para que ellos estuviesen preparados para su reencuentro con el Salvador. Estamos los martes y jueves haciendo un desarrollo de todas estas señales y de dos acontecimientos que Jesús relata en el capítulo 24 del libro de Mateo. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado El hombre y el pecado. Les recuerdo que estamos haciendo un análisis del anticristo, de la abominación desoladora, de ese tiempo de angustia cual nunca antes, que es la gran tribulación, y lo estamos haciendo en este momento desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Ya hicimos un abordaje muy amplio en cuanto a las profecías de Daniel, capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que nos hablan ampliamente acerca de la señal número 10 de Mateo capítulo 24. Ahora estamos en el Nuevo Testamento viendo y apreciando lo que los apóstoles, el mismo Jesús, nos revelaron al respecto. Hay más información acerca del anticristo en el Nuevo Testamento. Daniel nos da mucha información, pero son los apóstoles, principalmente Pablo, el que nos va a suministrar más información acerca de esta señal. Por eso vamos en paralelo con Mateo 24 y ahora estamos concentrados con el apóstol Pablo. Ya abordamos el criterio del apóstol Juan en sus cartas. Posteriormente ya vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 13 para hacer el abordaje completo que ya nos ha llevado por varios libros escatológicos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Es muy importante saber de qué lado nos encontramos. Los que estamos del lado del Señor, estamos vigilando, nos estamos preparando, estamos leyendo los tiempos, estamos haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. No así los que están allá afuera, que definitivamente no están en nada. Y cuando el Señor venga por segunda vez, sucederá igual que en el diluvio. La puerta del arca estará totalmente cerrada y afuera será el lloro y el crujir de dientes. La señal número 10 es la que estamos todavía inmersos en ella. Llevamos más, hoy cumplimos exactamente 30 sesiones de estar abordando esta señal número 10 que Jesús la da en Mateo capítulo 24 y que está relacionada con la gran tribulación, la aparición del anticristo, la abominación desoladora que va a llevar a cabo y todo ese tiempo de angustia cual nunca antes. Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Jesús ya en Mateo 24 nos ha dicho lo que va a acontecer en ese tiempo de angustia, un tiempo que va a marcar un antes y un después en la historia humana. Después de la gran tribulación ya no hay nada que hacer. Jesús regresará a este mundo a hacer dos cosas. Uno,
a recompensar a los justos. Número 2, a castigar a los injustos. A eso es a lo que viene Jesús en esa segunda venida. En la primera lo que vino fue a salvar al mundo. Ahora en la segunda vendrá a darle a cada uno según corresponda. Ahora, hemos estado analizando esta señal número 10 desde la perspectiva del Antiguo Testamento y ahora la estamos analizando desde el Nuevo Testamento, propiamente lo que el apóstol Pablo reveló de lo que a él le fue revelado. El apóstol Pablo recibió muchas revelaciones de parte de Dios que hasta su contexto histórico no se conocían. El apóstol Pablo las plasma en sus cartas y 2000 años después usted y yo las tenemos de primera mano. Mucho de lo que el apóstol Pablo revela, que le previamente fue revelado a él, Daniel lo desconocía. Daniel tiene una parte de la historia. Con el apóstol Pablo completamos entonces toda aquella información que usted y yo necesitamos conocer acerca de estos tiempos finales. El apóstol Pablo, dentro de lo que escribe en cuanto a escatología, el apóstol Pablo hace mención de la resurrección de los santos. Vean qué interesante, anteriormente nadie había hecho una mención a nivel de detalle como la que aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y también en primera Tesalonicenses capítulo 4. El apóstol Pablo también nos habla acerca del juicio ante el gran trono blanco, ese juicio al que vamos a ir a hacer acto de presencia, vamos a comparecer los hijos e hijas de Dios y llevaremos todas las obras que hicimos aquí en esta tierra y se las vamos a presentar al Señor para que Él pruebe una por una, la pase por el fuego y aquella prueba que haya pasado el fuego, que haya pasado la prueba, entonces recibiremos una recompensa. Vean qué importante, vamos a hablar más adelante acerca de esa comparecencia de los creyentes. Además, el apóstol Pablo también nos habla dentro de las revelaciones que las vamos a ir analizando todas, solo que en ese momento estamos enfrascados con el anticristo. Pero también el apóstol Pablo nos habla de otros temas muy relevantes que los iremos poco a poco desarrollando porque todavía queda mucho que hablar en escatología en estas sesiones de los martes y los jueves. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. Vamos a concentrarnos en las profecías escatológicas del apóstol Pablo concerniente al anticristo y a la gran tribulación, que las encontramos a nivel de detalle en la segunda carta del apóstol a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. En cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica una segunda carta. Ese día, o sea, la segunda venida de Jesús, no va a suceder hasta que, amado hermano y hermana, es muy importante que usted y yo tengamos totalmente claro lo que dice la Biblia. Yo no sé qué dice el mundo allá afuera. Yo no sé qué dicen las películas de Hollywood. Yo no sé qué dice más de un vagabundo y charlatán que le encanta estar sacando videos para asustar a la gente y con eso hacer dinero. Yo voy a lo que dice la Biblia. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero Pablo dice, vamos a poner orden en este desorden que hay, porque en el momento en que Pablo escribe, hay una gran confusión, una gran incertidumbre. Se levantaron falsos maestros anunciando y enseñando que Cristo ya había venido en ese contexto histórico. La iglesia de Tesalónica estaba muy abrumada y por eso es que Pablo les contesta esa segunda carta. Y lo primero que Pablo dice es, vea, organicémonos. Que Jesús viene, pero no va a venir hasta que se den una serie de eventos que le van a anteceder a la parucía. La rebelión contra Dios, la manifestación del hombre de pecado que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y que este hombre se atreva a ir a sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. El apóstol Pablo está dando un detalle de los acontecimientos, no los está dando en el orden cronológico que van a llevar estos eventos. Recordemos que los profetas no en la gran mayoría de sus profecías no dan un detalle cronológico
o seguido de los eventos. Recuerde que Pablo hace la descripción, como muchas profecías que encontramos en la Biblia, pero son escritas y presentadas con algunas particularidades que tiene la escritura hebrea. Por eso es muy importante que usted y yo no comparemos cómo se escribe en hebreo y cómo se escribe en español. En hebreo se escribe de derecha a izquierda, en español se escribe de izquierda a derecha. En hebreo hay palabras que tienen más de un significado. Nosotros en español no. El idioma hebreo es muy rico en vocablos. El idioma español es muy raquítico en vocablos. Por eso es muy importante que conozcamos, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo en esos 4 versículos nos tira un detalle de acontecimientos, pero no delimita los intervalos que se van a dar en esos acontecimientos. Los profetas hacen la descripción de la profecía, pero no te dicen, esto va a suceder hoy, 15 años después va a suceder esto y 500 años después sucederá lo otro. Para los profetas, cuando escriben, ellos no están preocupados por el tema de los lapsos de tiempo entre acontecimiento y acontecimiento. Ellos simplemente lo dan exactamente como lo reciben. Decíamos que Isaías, por ejemplo, su contexto, hablaba de cosas futuras como si ya hubieran sucedido. Isaías predice el nacimiento de Cristo allá en el capítulo 9 de su libro homónimo. Y es interesante porque Isaías decía, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Está hablando en presente sobre algo que iba a suceder 700 años después. El mismo Isaías nos habla en el capítulo 53 acerca de cosas futuras como si ya hubieran sucedido en el pasado. En el capítulo 53 de Isaías, el profeta habla acerca del siervo sufriente, habla de todo lo que Cristo sufrió como si hubiera sucedido en el pasado y va a suceder poco después de 700 años. Por eso, cuando el tiempo en una profecía no es revelado, los profetas lo describen como continuo. Por eso el apóstol Pablo simplemente abre la llave, lanza las profecías y no nos va a dar más información, ni orden cronológico, ni lapso de tiempo. Y en ese tema de la cronología, tampoco muchas profecías que encontramos en la Biblia llevan este orden que nosotros siempre estamos considerados. Para nosotros primero es 1, después es el 2, el 3, el 4 no es antes del 5 y ahí va, el 5 no va a ser antes del 4. Nosotros tenemos una consideración de las cosas cuando empiezan y cuando terminan. Las profecías se escriben bajo un principio de alternancia. El profeta lo que hace es hablar del futuro y vuelvo a reiterar lo que dije en sesiones anteriores. Es como cuando usted en el atardecer, cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, usted mira al cielo y usted empieza a ver las estrellas, una por aquí y otra por allá. Usted va narrando conforme las estrellas van apareciendo. Las estrellas están organizadas por constelaciones, pero no aparece la constelación completa. Aparece una estrella de una constelación, aparece otra estrella de otra constelación, hasta que logramos verlas todas en el firmamento. El profeta narra las profecías conforme van apareciendo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Pero bueno, para efectos de orden en este análisis que estamos haciendo, nosotros sí vamos a ordenar estas profecías y el orden en que tienen que darse los sucesos antes de que Cristo venga por segunda vez. Entonces vamos a ir despacio y con buena letra, llevando entonces cuál sería esa cronología de acontecimientos antes de que Cristo retorne al mundo. Vamos inmediatamente, poco a poco, e iniciamos con el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Vean lo que dice el versículo. En cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto. Para empezar, el versículo 1, yo quisiera que tal vez usted pueda tener su Biblia abierta porque yo voy a estar emitiendo algunos comentarios del versículo. En algunos momentos lo pongo en pantalla. Y si usted tiene abierta en este momento la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo solamente en el primer versículo me habla de 2 acontecimientos y me los pone en desorden. ¿De qué me está hablando el apóstol Pablo en el versículo 1? Me está hablando de la segunda venida de Cristo.
Pero primero me habla de la segunda venida de Cristo, que se divide en dos partes. Recuerde usted que la segunda venida de Jesús primero es una venida para recoger a los santos y posteriormente una segunda venida con los santos para juzgar el mundo. Esa primera venida es el rapto de la iglesia. La segunda venida es el día de la ira o el juicio final sobre el mundo impenitente, cuando se va a dar la batalla del Armagedón, la última guerra, la última oportunidad que el hombre tendrá para rebelarse contra Dios y que desde ya y de antemano sabemos que va a fracasar. Pero el apóstol Pablo en ese versículo 1 primero me coloca la segunda venida en cuanto a la segunda fase, que es cuando viene con los santos, y luego me coloca la segunda venida en cuanto al rapto de la iglesia. Por eso les reitero, cuando leemos profecía, tenemos que tener mucho cuidado para no enredarnos. El apóstol Pablo me está hablando del segundo evento de primero y me está hablando del primer evento de segundo. Ahora, Pablo nos está diciendo precisamente lo que va a acontecer, pero no nos da el lapso de tiempo que va a suceder entre uno y otro. No tenemos claro cuál será el lapso de tiempo entre el rapto de la iglesia y cuando el Señor venga con los santos a juzgar al mundo. Ahora, aquí lo que estamos enfrascados en este momento, porque más adelante vamos a dedicarle un buen tiempo a la segunda venida de Jesús, estamos simplemente haciendo mención de todos los acontecimientos, pero no olvide que estas últimas 30 sesiones hemos estado hablando acerca del anticristo, que es el tema que estamos en este momento desarrollando. Más adelante le daremos todo el espacio a la segunda venida de Jesús, al arrebatamiento de la iglesia, hablaremos del tribunal, en la comparecencia ante el tribunal de Cristo, hablaremos del juicio ante el gran trono blanco, en fin, todos los temas que se van a ir desencadenando poco a poco. Cuando vamos al versículo 2 al 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vean lo que ahora nos dice el apóstol Pablo. Ese día no va a llegar hasta que ocurra la rebelión contra Dios, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama el nombre de Dios. Ese hombre se va a atrever a sentarse en el templo de Dios y a hacerse pasar por Dios. Entonces, el primer versículo nos habla de la segunda venida, pero no puede haber segunda venida si no suceden algunos acontecimientos que hasta en la época de Pablo no se conocían. Los primeros y de primera mano que reciben la información escatológica es la iglesia de Tesalónica. Ellos, desde la primera carta que el apóstol Pablo les había mandado, el apóstol ya les había hablado acerca del arrebatamiento, ya les había hablado acerca de la muerte de los santos, que para el apóstol Pablo el creyente no muere, el creyente duerme. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros enterramos a un creyente, enterramos a una persona dormida. Cuando enterramos a un impío, enterramos a una persona muerta, que va a seguir siendo precisamente muerta eternamente. Ahora, el apóstol Pablo entonces, en su segunda carta, va a dar otra serie de revelaciones, que son las que nos tienen en este momento ocupados, porque van de la mano con la señal número 10 de Mateo capítulo 24. Sin embargo, el apóstol Pablo la alterna, y nosotros la vamos a ordenar. ¿Cuál será el orden de esa profecía de 2 de Tesalonicenses capítulo 2? En primer lugar, el anticristo tiene que aparecer. El apóstol Pablo dice, olvídese, Cristo no va a venir si primero no aparece el anticristo. Así es que si a usted le andan diciendo que Cristo ya vino, que está aquí, que lo vieron allá, que vino muy rápido y se fue y no nos llevó, dice el apóstol Pablo, le están mintiendo. Y de eso se encarga Satanás. Satanás es feliz y experto, y una de sus tareas es desvirtuar lo que dice la palabra del Señor. Esos charlatanes del contexto histórico del apóstol Pablo le habían dicho a la iglesia de Tesalónica que Cristo ya había venido, y Pablo le dice perdón, pero Cristo no puede aparecer antes de que aparezca el que quiere sustituirlo, el hijo del diablo, uno de los miembros de la trilogía satánica, que es el anticristo escatológico. Como lo vamos a ver más adelante, el hijo de perdición, el hombre de pecado,
el inicuo, el que se levanta y se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. En fin, dice el apóstol Pablo que posteriormente vendrá la abominación desoladora, y es cuando el anticristo va a desnudar cuál es su verdadera intención al haber hecho su aparición. Su cara bonita, sus buenos modales, su interés de traer paz en el mundo, ese líder carismático, amado por hombres y mujeres, va a sacar las uñas y va a quedar revelado cuál es esa verdadera intención que va a traer a este mundo. Después tiene que venir la gran tribulación, que va en paralelo con la señal número 10 de Mateo 24, y dice Pablo, y entonces ahora sí podemos hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces el apóstol va a continuar adelante haciendo un desarrollo de estos acontecimientos para que a los hermanos de Tesalónica les quede muchísimo más claro, salgan de ese susto en el que están sumidos. Están muy confundidos, están muy perturbados. Y, amado hermano y hermana, eso es algo que Dios quiere evitar con usted y conmigo. Dios no quiere que a usted le pase lo de los hermanos de la iglesia tesalónica, que por un lado el pastor predica una cosa y por el otro lado aparece un charlatán o un aparecido predicando totalmente mentiras y falacias. Dios quiere que usted, si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud, si hay algo que no le ha quedado claro, que usted vaya a la palabra. Usted tiene que ir a la Biblia porque es la única fuente de información fidedigna e infalible que nos dice exactamente cómo es que van a suceder las cosas. Lo que el hombre diga allá afuera es pura palabrería, es pura verborrea. Entonces ahora sí, el apóstol Pablo viene y dice, bueno, pongamos en orden los acontecimientos y vamos a ir explicando qué es lo que se va a ir dando antes de que Jesús aparezca por segunda vez. Y nos queda como anillo al dedo porque está relacionado con el anticristo, que es el tema que llevamos ya analizando en una treintena de sesiones que ya hemos tenido hasta el día de hoy. Lo primero, dice Pablo, organicémonos. Antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que manifestarse el hombre de pecado. Tiene que aparecer el anticristo. Si el anticristo escatológico no aparece, Cristo no va a venir. Eso es algo totalmente claro. Así es que el apóstol Pablo dice, este hombre de pecado, y yo quiero que le vayamos poniendo mucha atención a esos adjetivos que el apóstol Pablo le da al anticristo, lo llama hombre de pecado, lo llama hijo de perdición, que se opone, que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. El apóstol Pablo quiere ser muy claro, muy detallista. Vean qué interesante, vamos a ir viendo que el apóstol Pablo va de la mano con lo que ya vimos en Daniel. El anticristo escatológico que aparece referenciado en el Antiguo Testamento es el mismo anticristo escatológico que aparece referenciado en el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo y Daniel no se contradicen. Pablo lleva un paralelo en cuanto a lo que Daniel ya nos había dicho. Por eso es importante que veamos todos los puntos de vista, porque todos llegan a un mismo común denominador. Y ahí es donde demostramos que la Biblia es infalible. La Biblia no miente. Lo que nos dijo Daniel nos lo está diciendo hoy el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses y nos da algunas características del anticristo que ya las habíamos conocido con Daniel. Por ejemplo, nos habla de que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Cuando fuimos a Daniel, encontramos precisamente al anticristo de Daniel exactamente haciendo lo mismo. No estamos hablando de dos anticristos. Si bien es cierto, las profecías de Daniel son de doble referencia, porque con Antíoco IV Epífanes se iba a cumplir, valga la redundancia, el primer cumplimiento 370 años después, allá por el año 168 a.C., lo relevante para usted y para mí, porque ya ese es un evento histórico, es el segundo cumplimiento de todas esas profecías de doble referencia que da Daniel y que van de la mano con el apóstol Pablo. Pablo dice que ese anticristo se opone
y que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Por eso es un anticristo. Anticristo no solamente se opone, el anticristo decíamos el martes anterior, el anticristo lo que pretenderá es sustituir al verdadero Cristo y lo hará mediante una serie de artimañas que el apóstol Pablo también va a referenciar, como ya lo había dicho Daniel en su momento. Antes de que el anticristo, antes de que Cristo aparezca en su segunda venida, antes de la parucía de nuestro Salvador, tiene que surgir lo que el apóstol Pablo llama la apostasía, o sea, un grupo de hombres y mujeres muy numeroso que una vez siguieron a Dios, pero que lo abandonaron y crearon casa aparte con sus propias doctrinas. Un apóstata es una persona religiosa, es una persona que fue de los nuestros, que creyó en Cristo, pero que en un momento se desvió de la verdad y abrigó la mentira. Esa apostasía, eso que nos está diciendo Pablo, no es una apostasía cualquiera. Juan decía que nosotros hoy en día, desde su contexto histórico, llevamos más de 2000 años conociendo apóstatas, viendo apostasía por todo lado. El espíritu del anticristo pulula desde hace 20 siglos. Pero esa apostasía, cual nunca antes, a la cual ahora el apóstol Pablo está haciendo referencia, será algo totalmente diferente, una diferencia abismal con lo que ha sucedido antes. Lo de hoy es una caricatura, si cabe el epíteto, con lo que va realmente a suceder en esa apostasía. Por eso nos dice la apostasía. Ese artículo la hace más significativa esa última y gran rebelión. Ahora, el apóstol Pablo nos habla y le habla a la iglesia de Tesalónica, la cual se convierte en la primera iglesia escatológica por toda la información de primera mano que empieza a recibir. El apóstol Pablo dice que ese personaje misterioso, él lo ha llamado el hombre de pecado. Y por eso es que vean qué interesante cómo vamos en consonancia también con lo que hemos analizado de las cartas del apóstol Juan. Porque Juan nos habla de que el que tiene el espíritu del anticristo tiene una naturaleza apóstata. Y Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, para que aparezca apostasía o para que se dé una apostasía, el apóstata previamente ha tenido que identificarse con el verdadero pueblo de Dios. Éramos de los mismos. Sin embargo, él en un momento se fue, hizo casa aparte y ahora está predicando doctrinas de las tinieblas. Por eso Juan decía que aquellos que se fueron, que sirvieron una vez con nosotros y que hoy ya no están con nosotros, ellos nunca fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Ellos se fueron, ellos en ese momento están abrigando el error. Son cristianos que en algún momento fueron cristianos, que abrigaron la fe en Cristo, pero que hoy en día son sus oponentes. Hoy en día quieren sustituirlos. Por eso es que Pablo dice que antes también de la gran tribulación, en el orden de los eventos, tiene que identificarse ese personaje misterioso que lo hemos llamado el anticristo escatológico. Daniel nos había dicho en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 11, que es una persona individual y que será un varón, un hombre con género, un masculino. Pero también Jesús nos decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 43, reafirmando lo que decía Daniel, que será una persona individual, porque el anticristo vendrá en su propio nombre. Ahora, cuando aparezca en la gran tribulación, ya tuvo que haber vivido muchos años atrás, tuvo que haber nacido, lógicamente, algunas décadas atrás, antes de la gran tribulación. Si la gran tribulación va a ser dentro de un año, por decir algo, el anticristo ya tiene que tener por lo menos
calculo yo, sus 25, sus 30 años de haber venido ya a este mundo, porque cuando aparezca, lo que aparecerá será un hombre adulto, una persona ya reconocida en su tiempo por sus logros, por sus éxitos, por su carisma, por su belleza, por su don de gente, porque eso es lo que nos dice la Biblia, que así será su aparición. En el momento de la gran tribulación, ya ese personaje ha tenido que vivir algunos años. Ahora, este epíteto, ese adjetivo que le endilga el apóstol Pablo al anticristo, cuando lo llama el hombre de pecado, es importante que notemos que al llamarlo el hombre de pecado, nada más imagínese que a usted le dijeran la mujer de pecado, o que a usted en el barrio lo llamen, ahí viene el hombre de pecado. Creo que a nadie le gustaría que lo llamasen de esa manera, porque lo que denota precisamente ese nombre es la encarnación de toda la maldad absoluta. Toda la maldad concentrada estará precisamente en ese hombre. Una fuerza siniestra que en el contexto de Pablo no había sido revelada. En nuestro contexto, 2000 años después, tampoco será revelada, pero que sí aparecerá en un futuro inminente. El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, de la aparición de este hombre, pero el apóstol Pablo habla en futuro y lo que les está diciendo es, no lo esperemos a la vuelta de la esquina, pero de que va a aparecer, va a aparecer. Esa carta se escribió hace 20 siglos y todavía lo estamos esperando y puede en cualquier momento revelarse a la humanidad. Ahora, al llamársele el hombre de pecado, vean qué interesante algunos tips que vamos obteniendo a través de nuevas informaciones y revelaciones. Con Daniel no habíamos sido muy específicos en cuanto a esa nomenclatura que se le está dando al anticristo. Sin embargo, ya Juan nos da ciertos datos importantísimos de información que necesitamos conocer. Ahora es Pablo el que nos da otras informaciones para poder ir armando mejor y con mayor claridad a este personaje. Lo que Pablo nos está diciendo cuando lo llama hombre de pecado es que precisamente la cualidad predominante de este ser será el pecado en su máximo esplendor. Pero también en el versículo 3 el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición. Y esto es otro adjetivo bastante rudo, porque si usted analiza el antónimo de perdición, el antónimo de perdición es salvación. Dicho de otro modo, ese personaje, al ser el hijo de perdición, es un condenado a la perdición final, o sea, no tiene posibilidad de salvación. Por eso se le dice el hijo de perdición, no hay salvación en él. Al igual que Satanás no quiere ser salvado, no quiere ser perdonado, al igual que su papá, no le interesa la misericordia divina, no le interesa la gracia inmerecida, no le interesa el favor de Dios. Lo único que el hijo de perdición quiere es agradar a su papá, o sea, al dragón escarlata, a la serpiente antigua, a Satanás o el diablo, como usted quiera llamarlo, porque ese es su padre y por tanto se llama el hijo de perdición. Más adelante veremos en el versículo 8 de la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Es interesante porque Pablo también le endilga otro nombre. Pablo, me imagino que ese día que está escribiendo la carta, Pablo estaba buscando nombres para tratar de identificarlo de una manera tan precisa. Por eso es que en la Biblia hay que ponerle mucha atención a los nombres y a los adjetivos, porque el escritor está tratando de develar, está tratando de que entendamos de una manera simbólica o gráfica lo más que podamos en cuanto a aquello que nos está hablando. En el versículo 8 ahora lo menciona como un inicuo. Si usted se va al diccionario y busca el significado de la palabra inicuo, tiene algunos sinónimos muy importantes y que no creo que a ninguno de nosotros nos guste que nos llamen de esa manera. Porque inicuo
significa malvado, significa vil, significa perverso. O sea, bíblicamente hablando, no tiene respeto por la ley de Dios. Vean cómo los nombres que Pablo le van dilgando van moldeando precisamente el carácter de ese ser infernal. Daniel ya nos había dicho, cuando estuvimos analizando las profecías escatológicas de Daniel, nos había hablado de un infame cuerno pequeño. Ese es precisamente otro nombre que recibe el anticristo. Daniel también nos había hablado de un rey orgulloso, porque algo que va a predominar en el anticristo será su soberbia, su altanería, su petulancia, su enaltecimiento. Se creerá el número uno, nadie le podrá decir absolutamente nada. Por eso se va a convertir en el big one, en el number one de este planeta. Y dentro de lo que él va a pretender hacer, hará intentos por cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos hablado acerca de todo lo que Antíoco IV modificó, cómo quitó los sacrificios continuos y los rituales del templo, cómo incorpora sus propios rituales, sus propias liturgias, sus propios animales para el sacrificio, y todas las barbaridades y aberraciones que Antíoco hace son una caricatura o un chiste de lo que el anticristo escatológico pretenderá ser. Ahora, hay otra información muy importante que nos da el apóstol Pablo acerca del anticristo, que tal vez no lo habíamos visto en las profecías de Daniel, pero por eso les reitero que es muy necesario que vayamos a todos los textos de la palabra donde nos habla acerca del anticristo escatológico para poder tener una mejor comprensión de ese personaje. Ahora, en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4, hay algo que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de lo que el anticristo va a hacer cuando desnude la verdadera intención de por qué apareció. Y dice el versículo 4, la segunda parte: este hombre se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Ahí va a quedar claro qué es lo que el anticristo quiere hacer. El anticristo quiere hacer lo que su papá no pudo hacer cuando se rebeló contra Dios en el cielo. ¿Qué quería hacer Satanás en el momento en que se rebela? Lo leímos en el libro de Isaías, lo leímos en el libro de Ezequiel. Satanás lo que quería era quitar a Dios del trono y sentarse él. Eso es lo que Satanás quería hacer. Quería convertirse en el número uno del universo. Lo que pasa es que a Satanás le sale el tiro por la culata, porque es impensable que la criatura pueda contender con su creador. Pues bien, su hijo estará empeñado cuando aparezca en hacer exactamente lo mismo que quiso hacer su papá y que fracasó. Y es precisamente, dice textualmente, sentarse en el templo de Dios. Ahora, vamos por partes. El anticristo, antes de que se siente donde quiera sentarse, y ahora vamos a explicar qué es sentarse y dónde se va a sentar, y qué es lo que simbólicamente significa, porque algunos han querido interpretarlo como algo literal. El anticristo, primero que nada, tiene que aparecer. Va a salir de la nada, con una falsa paz, con una personalidad carismática, traerá promesas increíbles, hará milagros impresionantes, va a unir al mundo en todas las áreas políticas, económicas, religiosas, hará una concentración total de poder, no solamente en la política, sino que en la religión y en la economía, las tres grandes áreas en que el mundo se desenvuelve en este momento. Cuando él tenga esa situación medianamente controlada, porque va a encontrar oposición, y de eso ya hemos hablado bastante, y cuando vayamos a Apocalipsis capítulo 13, para seguir hablando del anticristo desde el punto de vista escatológico de Juan, cuando escribe el libro,
El anticristo en determinado momento entonces va a oponerse contra Dios y se exaltará a sí mismo contra todo lo que es sagrado. Exactamente lo que Daniel ya nos había dicho que iba a suceder, es lo que Pablo nos está contando. No estamos hablando de personajes diferentes, no estamos hablando de acontecimientos que se contradigan, vamos sobre la misma línea. Ese anticristo va a fingir ser un religioso, pero su verdadero carácter va a desnudar que es diabólico. Y estamos claros que lleva esa línea porque en el versículo 9 de la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que la actividad del anticristo será conforme a la actividad de Satanás. Volvemos a reiterar entonces que el propósito del anticristo es sustituir a Dios, hacer algo parecido a lo que hizo su padre. Por eso es que hemos dicho que el anticristo será ateísta, o sea, no querrá reconocer al único Dios verdadero. Será también antiteísta, porque se va a oponer contra la verdadera adoración a Dios e impondrá sus rituales, pero llegará precisamente a convertirse en un autoteísta porque va a exigir una adoración exclusiva a él. Ahora, usted y yo sabemos que Satanás no puede reencarnarse. Satanás no puede convertirse en un ser humano. El único que lo hizo fue nuestro Dios. Cuando en la persona de Cristo Dios se hace hombre, Dios se encarna en Jesús y se convierte en un ser humano con una naturaleza divina y con una naturaleza humana. Pero Satanás no lo puede hacer. Por eso es que entonces necesita de un ser humano que es el que haga la obra, que es el que va a ser guiado por el mismo Satanás para ir realizando cada una de las fechorías. Como él mismo no se puede encarnar, entonces va a utilizar a alguien de carne y hueso para que le haga la segunda, por decirlo de alguna manera. Y es ahí donde Satanás va a controlar, va a poseer al anticristo, y la adoración que el anticristo reciba será precisamente para el mismo Satanás. Lo que el Hijo va a recibir como reconocimiento del ser humano de ese entonces, que no serán los hijos de Dios los que lo hagan, porque eso es claro. Usted y yo sabemos, según también nos dice el apóstol Pablo, quiénes son los que van a ser engañados, porque el Hijo de Dios no será engañado si es verdaderamente Hijo de Dios, porque eso es algo muy importante que tiene que quedar claro. Pero el verdadero Hijo de Dios no podrá ser engañado. Pero aquellos que sean engañados y que adoren al anticristo, automáticamente lo que están haciendo es adorando a Satanás. Por eso no es que nos extrañe que al anticristo se le llame inicuo, porque ese tercer adjetivo que da el apóstol Pablo precisamente lo lleva a este personaje a actuar como Dios, o sea, a rechazar el carácter, las leyes, los mandamientos, todos los preceptos divinos que Dios ha establecido. Será totalmente el mayor oponente que ha existido en este planeta. Ahora, el tema de sentarse, eso ha generado muchísimo debate, porque muchos han predicado que para que aparezca el anticristo tiene que construirse un templo, físicamente hablando. Entonces alguien me escribió hace un tiempo y me dijo, pastor, ¿usted qué piensa de un templo que se está construyendo allá en el desierto, en Oriente Medio, que los países se están poniendo dinero y que ese será el templo donde se siente el anticristo? Otros dicen que no puede ser ese, que tiene que ser uno en Jerusalén, porque es ahí donde entonces el anticristo se va a sentar. Vamos a organizarnos. Muchos hablan hoy en día de la construcción física de un templo y ven al anticristo sentado en un templo, principalmente cuando se van a las profecías de Ezequiel. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el enfoque neotestamentario, no el del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando se habla de templo, siempre se está hablando de la iglesia o del cuerpo de Cristo.
En el momento en que el templo de Jerusalén es arrasado en el año 70 después de Cristo, no se volvió a construir. Lo único que queda hoy es una pared, es lo único que está en pie, que es lo que usted y yo conocemos como el muro de los lamentos. Cuando el Nuevo Testamento me habla de templo, me habla de iglesia, de lo que me está hablando es del cuerpo de Cristo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 16 a los Corintios: ¿no se dan cuenta de que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dios destruirá al que destruya su templo, porque el templo de Dios, es decir, ustedes, es sagrado. ¿Dónde mora el Señor en ese momento? El Señor ya no mora en un tabernáculo. El Señor no está en el templo de Salomón o en el de Zorobabel o en el de Herodes. Eso ya no existe. El Señor hoy en día, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor mora en cada corazón que le ama, en cada corazón que le ha recibido. Usted y yo, al ser hijos de Dios, somos templo de Dios. Por eso el templo que nos habla aquí el apóstol Pablo, el mismo apóstol en sus cartas utiliza más de 80 veces la palabra griega que significa templo. Esa palabra se lee como naos. La palabra naos que utiliza el apóstol más de 80 veces no tiene ninguna referencia con un templo físico. Lo que está haciendo precisamente el apóstol Pablo es hablando del cuerpo de Cristo, de hombres y mujeres de carne y hueso, que juntos formamos la familia de Dios. Aún más, después de la muerte de Cristo, usted nunca encontrará en la palabra del Señor que se mencione ningún templo dentro de los judíos como el templo de Dios. Ahora es la iglesia la que es el templo de Dios. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 21 y 22, el apóstol nos dice: unidos a Cristo, dice el apóstol Pablo, formamos parte del bien armado edificio que va construyéndose hasta que el templo santo hasta que sea el templo santo del Señor. Ustedes, pues unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Por eso es que estamos siendo claros que cuando el apóstol Pablo menciona que el anticristo se va a sentar, lo que está haciendo es una simbología de una arrogancia sin paralelo, sin parangón en la historia, que llevará adelante el anticristo. Cuando él se va a sentar sobre el templo, nada más imagínese, es pretender hacer lo que le dé la gana, pisotear hasta donde más no pueda, blasfemar todas las aberraciones que se le ocurra contra la iglesia de Dios, porque Satanás odia todo lo que se parece a Dios. Satanás lo odia a usted, lo odia con un odio entrañable, y por eso es que la descripción que el apóstol nos da, precisamente, amado hermano y hermana, es una descripción que va muy de la mano con lo que ya Daniel nos ha dicho acerca de esos acontecimientos. Por eso vean el paralelo que llevamos. Estamos con Mateo 24, que es el texto estrella, pero para poder ampliar y mejorar el detalle de lo que Jesús apenas describe, es que nos hemos ido al Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo Testamento. No hay contradicción alguna. El apóstol Pablo va llevando exactamente esa misma línea paralela. Cuando vamos a la segunda carta del apóstol Pablo para analizar el tercer acontecimiento que va a suceder antes de que Cristo venga, porque recuerde que Cristo va a aparecer en primer lugar cuando aparezca el anticristo. En segundo lugar, cuando vaya entonces a desnudar su verdadera intención. Y es ahí cuando entramos entonces ya a la gran tribulación. Y en el versículo 3 del capítulo 2, en su primera parte, el apóstol Pablo dice: en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro encuentro con Él, ese día no va a llegar hasta que ocurra la rebelión. Tiene que existir una gran rebelión, un tiempo de angustia cual nunca antes, para que entonces se nos ordene los acontecimientos como lo vimos anteriormente.
Primero aparece el anticristo, luego la abominación desoladora, luego la gran tribulación y ahora sí estaríamos hablando de la segunda venida de nuestro Salvador. Por eso, en ese orden lógico, hablando de la abominación desoladora, ya la analizamos con Daniel a nivel de detalle. Si usted quiere conocer acerca del anticristo en el Antiguo Testamento, váyase a las profecías de Daniel del capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esa abominación desoladora es el mayor sacrilegio que se ha llevado a cabo en la historia cual nunca antes, y lo va a emprender el hijo del diablo, ese hijo de pecado, ese hijo de perdición, ese inicuo que va a pretender sustituir a Dios haciendo reclamaciones que solo le pertenecen a Dios, recibiendo adoración que es exclusiva solamente para Dios, usurpando prerrogativas que solo Dios puede hacer. Por eso lo estamos llamando el sustituto de Cristo. Eso es el anticristo. Continuamos el próximo martes el desarrollo de esta segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Le invito para que continúe leyendo el versículo 5 en adelante, porque vamos a entrar a un tema que le hemos denominado el misterio de la iniquidad. ¿Qué es ese misterio de la iniquidad? ¿Qué es eso que se está fraguando en este momento en medio de las tinieblas y de las sombras? Satanás está haciendo una serie de preparativos para el momento en que el Señor le diga: adelante, el tiempo es tuyo. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo? ¿Qué es ese misterio que el apóstol Pablo lo revela hasta ese entonces? El próximo martes, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, si Dios lo permite, vamos a seguir entonces hablando acerca de lo que sucederá con este hijo de perdición, con este hijo, con este hombre de pecado, con ese inicuo y ese misterio que en ese momento se está fraguando, hermano y hermana, en dimensiones desconocidas, que cuando salga a la luz, amado hermano y hermana, sálvese quien pueda. Te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos alumbra, ella nos guía, ella nos dirige, ella abre nuestros entendimientos. Aprendemos lo que dice tu palabra, no lo que nos dicen allá afuera. Es lo que dice tu palabra, lo que va a suceder. Lo sabemos de antemano, Señor. Tenemos claros cuáles van a ser los resultados finales. Pero qué importante, Señor, es prepararnos para cuando suceda, para que estemos listos a lo que vaya a ocurrir. Gracias te damos por este tiempo de palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El próximo martes, si Dios lo permite, el tema lo hemos titulado El Ministerio de Iniquidad. Si usted desea convertirse en un estudiante, en un discípulo aventajado, le invito para que usted estudie de antemano qué es esto del ministerio de iniquidad. Busque comentarios bíblicos reconocidos en la Biblia en cuanto a qué es este tema del anticristo, qué es lo que nos dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Averigüe y comparemos notas el próximo martes, comparemos notas con el expositor y enriquezcamos la sesión. Dentro exactamente de 1 hora y 6 minutos, la doctora Gisela Araya, profesional en psicología, ella es cristiana y también labora para el Ministerio de Educación Pública en nuestro país, en Costa Rica. Ella tiene su programa acostumbrado de todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, y a través de las ondas radiales de MP Radio. Usted encuentra MP Radio en cualquier buscador del internet. Usted tiene ahí el dominio de nuestra página web, ministrosdelapalabra.org. Usted lo digita y ya está escuchando la radio. La doctora Araya va a continuar hoy con la segunda parte de un tema que ella había iniciado la semana anterior y que está relacionado con los efectos de la tecnología en los niños y en los jóvenes. Es muy importante que aprendamos que la tecnología no es mala en sí misma. Es el hombre el que le da el uso correcto o incorrecto a las cosas.
vea que usted y yo en este momento estamos utilizando la tecnología. A través de esa plataforma de Facebook Live podemos llegar a 3 de cada 8 personas en el mundo. A través de MP Radio ya llegamos a 1 de cada 3 personas en el mundo. La tecnología tiene su uso. Imagínese lo que el apóstol Pablo pudo haber hecho si hubiera tenido los recursos que usted tiene a mano. Pero no se preocupe, a mayor responsabilidad, así será mayor la recompensa o el castigo. Pero la tecnología también puede dársele un mal uso. Y de eso es de lo que la doctora Araya quiere hablar con nosotros, principalmente en cuanto a nuestros niños y en cuanto a nuestros jóvenes, que en ese momento son los que se convierten en carne de cañón para Satanás. Está trabajando con nuestros seres humanos a edades muy prematuras para llevárselos al lago de fuego. Satanás no quiere que ellos reciban Biblia. Satanás no los quiere ver orando, no los quiere en la iglesia, los quiere ensimismados precisamente en muchas aberraciones que la tecnología también hoy está sirviendo. Pero bueno, dejemos que sea la doctora Araya la que haga el desarrollo de este tema a la luz de la palabra del Señor en 1 hora y 4 minutos. Por mi parte, lo bendigo con toda bendición de lo alto y si Dios lo permite, nos volveremos a reencontrar el próximo martes en otra sesión de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Que Dios los bendiga.